Miss Drimedic, alumnas de la Facultad de Medicina. En este video hablaremos acerca de las generaciones de la computadora. Una computadora es una máquina electrónica rápida y exacta que es capaz de aceptar datos a través de un medio de entrada, procesarlos automáticamente bajo el control de un programa previamente almacenado y proporcionar la información resultante a un medio de salida. Ahora les explicaremos un poco acerca de la historia de las computadoras. Para comenzar, la historia de las computadoras es el recuento de los eventos, innovaciones y desarrollos tecnológicos del campo de la informática y la automatización, que dieron origen a las máquinas que conocemos como computadoras u ordenadores. Las computadoras, como todos lo sabemos, son las máquinas del cálculo más avanzadas y eficientes inventadas por el ser humano. Están dotadas del suficiente poder de operaciones, la suficiente autonomía y velocidad como para reemplazarlo en muchas tareas o permitirle dinámicas de trabajo virtuales y digitales que nunca antes en la historia habían sido posibles. La historia de la computadora tiene largos antecedentes, que se remontan a las primeras reglas de cálculo y a las primeras máquinas diseñadas para facilitarle al ser humano la tarea aritmética. El ábaco, por ejemplo, fue un importante adelanto de la materia creado alrededor de 4000 años antes de Cristo. También hubo inventos muy posteriores, como la máquina de Blaise Pascal, conocida como máquina de Pascal o pascalina, creada en 1642. Esta consistía en una serie de engranajes que permitían realizarse operaciones aritméticas. Los primeros computadores surgieron como máquinas de cálculo lógico, debido a las necesidades de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. La Universidad de Harvard diseñó en 1944 la primera computadora electromecánica. Ocupaba unos 15 metros de largo y 2.5 de alto, en una caja de vidrio y acero inoxidable. Contaba con 760,000 piezas, 800 kilómetros de cables y 420 interruptores de control. La primera computadora de uso comercial, en febrero de 1951, apareció la Ferranti Mark I. La primera computadora moderna apareció en otoño de 1968, como un prototipo presentado por Douglas Engelbart. Tenía por primera vez un ratón o puntero y una interfaz gráfica de usuario. La primera red de computadores del mundo fue ARPANET, creada en 1968. Actualizó y eventualmente se convirtió en la columna vertebral de Internet, abierta ya al público en general, al menos hasta 1990. La primera generación de computadoras comienza en 1951 y termina en 1958. El primer modelo que salió de computadoras es la famosa llamada UNIVAC I. Estas computadoras eran enormes, las cuales funcionaban con válvulas para procesar la información, dependiendo de operadores que ingresaban los datos con unas tarjetas perforadas. Los equipos necesitaban gran refrigeración, ya que esas válvulas levantaban mucha temperatura. Se quemaban y había que cambiarlas periódicamente. Poco tiempo después salió la IBM 701, con la cual inició un reinado tecnológico mundial consolidado al presentar el modelo IBM 650. En ese tiempo solo algunos bancos y empresas contaban con ellas. El segundo periodo de computadoras comienza en 1959 y termina en 1964. Estas computadoras funcionaban en basatransitores, pero 7 años más tarde las computadoras se convirtieron en algo un poco más pequeño. Aún no eran de grandes dimensiones, pero ya no tan grandes como el tamaño de un cuarto como lo fue en la primera generación.
dejando atrás las válvulas que levantaban mucho calor y reduciendo algunas dificultades. Apareció la IBM 1401, la cual estaba compuesta por un lector de tarjeta, una unidad de cinta, una consola, la CPU y una impresora. Con su llegada mejoraron los lenguajes de programación. La tercera generación de computadoras comienza en 1965 y termina en 1971. Es la generación de los circuitos integrados, el chip. Este surge cuando en el mercado aparecen unas pequeñas piezas electrónicas o pastillas, dentro de las cuales era posible integrar miles de componentes electrónicos. Cabe destacar que el primer chip se inventó en 1958, pero 6 años después llega una de las primeras computadoras con chip, como lo es la IBM 360. Hasta ese entonces no poseían monitores. Algo importante es que la presencia de los chips permite flexibilizar las utilidades de la computadora. Y por último, en 1967 se crean los primeros disquetes, los cuales eran de 8 pulgadas. La cuarta generación de computadoras comienza en 1972 y termina en 1981. Es la generación de la microminiaturización, el microprocesador y chip de memoria, mejor conocida por ser la generación del nacimiento de las PC, computadoras personales, y se caracteriza por lograr que muchos componentes sean diminutos. Después llegó el primer microprocesador fabricado en 1971 por la empresa Intel. Este dispositivo de procesamiento se desarrolló en un lugar de Estados Unidos. La quinta generación es a partir de 1982 a 1989 y viene potenciada por el proyecto realizado en Japón, donde se pretendía crear computadoras con inteligencia artificial. También hace la aparición de la fibra óptica, telecomunicaciones, algoritmos genéticos y LCD. La sexta generación, de 1990 a 1999. Las computadoras mejoran la parte de la inteligencia artificial y puede considerarse como el nacimiento de los cerebros artificiales. Asimismo, hay tamaños reducidos, lo que dan paso a las laptops. También se crean los móviles inalámbricos, el nacimiento y las mejoras de las redes, Wi-Fi, Bluetooth, etc., y la aparición de la realidad virtual. La séptima generación abarca desde finales de 1999 hasta nuestros días. En ella está la aparición de las pantallas planas, conocidas por LCD2. Hubo un aumento en las prestaciones de almacenamiento, lo cual dio paso a los discos duros SSD, y la inteligencia artificial fue llevada al máximo. En la octava generación, los expertos consideran que dio lugar a finales del 2012. En ella comienza a explorarse y a expandirse la nanotecnología, que consiste en manipular de forma precisa los átomos y moléculas. Este hecho refleja los efectos de la mecánica cuántica. ¿Cuáles son las características de una computadora electrónica? Su característica es que es rápida y exacta, con la capacidad de aceptar datos, procesarlos y proporcionar la información. ¿Cuáles fueron los primeros antecedentes? Las reglas de cálculo, los problemas aritméticos, lo cual dio origen al ábaco en 4000 años antes de Cristo. ¿De qué generación es el microprocesador? Salió en 1971 formando parte de la cuarta generación de las computadoras, gracias a la empresa Intel. ¿Cómo estaba conformada la primera computadora moderna? Con un ratón o puntero y una interfaz gráfica de usuario. ¿Cuál fue la primera red de computadoras en el mundo? ARPANET, creada en 1971 en Estados Unidos.